Bueno, el momento de inercia de una superficie elemental respecto de un eje se define como el producto de esa superficie por el cuadrado de la distancia de su baricentro al propio eje, ¿no? Es decir, que sería esta formulita. También la podemos definir, o sea que momento es igual a fuerza por distancia, y si al momento lo multiplicamos por la distancia, obtendría el momento de inercia. También sabe ser denominado como el momento segundo, ¿sí? En resistencia de materiales, el momento de inercia se representa como la capacidad de la sección que ofrece resistencia a la deformación, ¿sí? Producida por el esfuerzo de flexión. Es decir, en una viga, supongan, le aplicamos una carga uniformemente distribuida o una carga puntual y esa viga se deformaría. Es decir, que las secciones a lo largo desde el apoyo A al apoyo B, las deformaciones, la resistencia a deformarse, sería el momento de inercia, ¿sí? Esta característica geométrica se utiliza para las piezas que están sometidas a fuerza de flexión, como recién comenté. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos esta viga que es isostática, que son 3 grados de libertad, un vínculo de segunda especie, un vínculo de primera especie, quiere decir que está en equilibrio, ¿sí? Al aplicar una carga, se va a deformar. Según como tengamos la sección de esa viga, va a responder a la deformación. Vamos a dar un ejemplo práctico con el mismo elemento de estudio. Supongamos que tenemos una viga, ¿sí? También isostática, y la sección es esta. Evidentemente que al aplicarle una carga sucederá esto, se deformará. Es decir, que las secciones a lo largo de toda la viga ofrecerán resistencia a deformarse, que eso lo dará el momento de inercia. Ahora bien, si nosotros a esta misma viga la colocamos en sentido contrario, es decir, la rotamos y la apoyamos así, ¿ustedes qué piensan? ¿El comportamiento va a ser el mismo? Yo creo que no. La que va a ofrecer mayor resistencia a la deformación va a ser esta, ¿sí? Y estamos hablando de la misma viga. Ustedes, por ejemplo, en los techos de madera, jamás vieron una viga puesta en esta forma. Siempre la ponen en la longitud mayor, ¿sí? Porque de esa forma, en esa sección, es como mejor se aprovecha el momento de inercia de dicha viga, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, momentos de inercia de distintas secciones, ¿sí? Esto es una sección rectangular, tiene altura y base. Tenemos el eje X y el eje Y. Nosotros vamos a calcular el momento de inercia respecto a X, ¿sí? Si calculamos el momento respecto a X, va a ser la base por la altura al cubo dividido 12. Ahora, si lo calculamos respecto al eje Y, la base ahora es h, ¿sí? Entonces va a ser base, que es h, por b, que es al cubo, ¿sí? Cambia de forma, o sea, al rotar o a cambiar el eje, cambiaría la fórmula, ¿verdad? Ahí lo repito. Si lo calculamos respecto al eje X, ¿sí? Es base por altura al cubo. Ahora, si yo lo calculo respecto al eje Y, va a ser h por b al cubo, dividido 12. Ese es en el caso de una sección rectangular. En el caso de una circunferencia, el momento de inercia respecto al eje X o respecto al eje Y es igual. Es decir, que en este caso la fórmula va a ser pi por el diámetro a la cuarta dividido 64. ¿Se entiende? ¿Por qué va a tener el mismo comportamiento en el eje Y y en el eje X? Porque es exactamente igual de un lado que del otro. En el caso de un cuadrado sería
la base por altura al cubo sobre 12, pero como tienen iguales lados, cuando la base vale a por a al cubo es a la cuarta dividido 12. Y con respecto al eje Y, hacer una figura simétrica sería el mismo momento de inercia tanto para Y como para X, ¿sí? En el caso de un triángulo, la fórmula aplicada, hay montones, ustedes van a buscar en internet o en alguna tabla de momento de inercia de distintas secciones, van a ver que según la sección va a tener su momento de inercia particular. Acá, por ejemplo, para el caso de un triángulo isósceles, acá tenemos el eje X, va a ser base por altura al cubo dividido 36. Y si analizamos respecto al eje Y, va a ser la base por altura, o sea, altura, que sería ahora la base, ¿verdad? Por b al cubo dividido 48. ¿Sí? Supongamos una sección rectangular como este, donde tenemos el eje X y el eje Y. En la base, respecto al eje X, tiene 6 y en la altura respecto al eje X tiene 2. Vamos a calcular el momento de inercia de esta sección respecto al eje X. Va a ser la base por la altura al cubo dividido 12, ¿verdad? Entonces, va a ser base por altura al cubo sobre 12. La base vale 6, la altura vale 2, elevado al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 6 por 8, 48 centímetros a la cuarta, dividido 12, 4 centímetros a la cuarta. Ese sería el momento de inercia respecto al eje X. Del ejemplo que vimos al principio, el mayor momento de inercia lo va a tener respecto al eje Y, ¿sí? Vamos a verlo ahora. ¿Cómo va a ser? La base, ¿cuánto va a ser? Y la base va a ser 2, la altura va a ser 6, o sea que va a ser 2 por 6 al cubo dividido 12, ¿no? En este caso va a ser, como les dije, 2 por 6 al cubo dividido 12. Es decir que va a ser 432 centímetros a la cuarta dividido 12 igual a 36 centímetros a la cuarta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora el caso, un ejemplo práctico de, supongamos un caso en el cual podamos evidenciar el aprovechamiento de la sección en la forma más conveniente. Para ello partiremos de una sección cuadrada de 10 centímetros de lado, es decir, esto es un cuadrado que tiene 10 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros por 10 centímetros son 100 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje X. Ya sabemos que como es una figura simétrica, el momento en X va a ser igual que el momento en Y, ¿sí? Entonces, si calculamos el momento de inercia respecto al eje X, va a ser la base por la altura al cubo dividido 12. Vamos a ver. Base por la altura al cubo sobre 12 nos da 833,33 centímetros a la cuarta. Ahora veamos. Supongamos que yo divido en dos áreas esa y las alejo, ¿sí? Esto, ¿qué hago al alejarlo? Estoy favoreciendo el tener mayor momento de inercia, ¿sí? Entonces, y después a esas dos áreas que yo separo, las uno con un alma, como la que está acá, ¿verdad? Fíjense, este tiene 25 centímetros por 1 centímetro son 25 centímetros cuadrados. Acá tengo lo mismo, 25 por 1 centímetro, 25 centímetros cuadrados, o sea que 25 más 25 son 50 centímetros cuadrados. Ahora acá tengo 1 centímetro por 50 son 50 centímetros cuadrados. 50 centímetros cuadrados más los 50 que tengo acá son 100 centímetros cuadrados. Quiere decir que el área de esta figura generada tiene
el mismo área que el anterior, ¿sí? Ahí lo que yo les dije. La primera área, 25 centímetros cuadrados. La segunda área, 25 centímetros cuadrados. La tercera área, que es el área del alma, son, acá son 50 centímetros cuadrados, que es esta, 25 centímetros cuadrados, que es la de abajo. Nos da un total de 100 centímetros cuadrados. Quiere decir que, como dije recién, el área que está en verde tiene igual área que el cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué momento de inercia tiene esta sección respecto al momento de inercia de la sección 10 por 10, ¿sí? Respecto a esta sección, ¿sí? Bueno, entonces, recordando que el área era 100 centímetros cuadrados y el momento de inercia del cuadrado de 100 centímetros cuadrados era 833,33 centímetros a la cuarta. Y esta es nuestra figura generada a partir de la distribución de las áreas para lograr un área equivalente que la original, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el momento de inercia como si fuera un todo, es decir, lleno. Calcularíamos el momento de inercia respecto a X, al eje X, ¿cuánto sería? Sería 25 por 52 al cubo dividido 12. Y después a eso le vamos a restar esta superficie y esta otra superficie. Vamos a calcular el momento de inercia. ¿Cuánto sería? Y esto tiene 25 centímetros, le restamos 1, son 24. Es decir, que va a ser 24 por 50 al cubo dividido 12. Ese va a ser el momento de inercia restante, ¿sí? Entonces tenemos, como les dije recién, 25 por 52 al cubo dividido 12 es todo. Menos este pedacito y este pedacito, ¿sí? Que son los 24 centímetros por, desde acá hasta acá tengo 50 centímetros al cubo dividido 12. Eso nos da 292.933,33 menos 250.000 centímetros a la cuarta. Nos da 42.933,33. ¿Sí? Podemos comparar que el momento de inercia obtenido es 50 veces mayor que el de idéntica sección, pero con una sección de cuadrados, ¿sí? Es decir, que mientras más alta sea nuestra sección, mayor resistencia a la rotación generará, ¿sí? Por lo tanto, ahí se ve claramente el comportamiento o el concepto de momento de inercia, ¿sí? Bueno, chicos, tenemos que aprender esto porque la clase que viene vamos a empezar a ver el teorema de Steiner, ¿sí? Así que repásenlo, cualquier cosa se contactan conmigo en el foro o por el WhatsApp, como quieran, y me preguntan, ¿sí?